Radio Funglode presenta Espacio Biblioteca. Hola, muy buenas tardes, saludando con muchísimo cariño siempre por esta gran oportunidad que nos da el Creador de estar aquí en Espacio Biblioteca a través de Radio Funglode, la radio de la proximidad. Jóvenes, saludando, buenos días. Ya bien. Yo me grabé eso, la radio de la proximidad. Está lindo. Hola a todos los que nos están escuchando y también los que nos ven a través del YouTube, @Radio Funglode y también @Espacio Biblioteca. Nosotros estamos más que felices porque estamos aquí nuevamente y aunque cada jueves es un reto, estamos aquí, que es lo que importa. Y el día de hoy vamos a tener un programa súper interesante con dos momentos también súper importantes. Y vamos a tener mucho material para el día de hoy, para tratar, para hablar. Vamos a recitar el día de hoy un poema muy bonito. Sí. Oh. Maravilloso, sí, recordar la gracia divina y la presencia de un héroe patrio que es Juan Pablo Duarte. Vamos a estar hablando un poquito de Duarte y de toda su narrativa poética. De Duarte como poeta, que no nos lo enseñan tanto en la escuela. Sí, porque a Duarte nada más nos lo enseñan como el que hizo la Trinitaria, el padre de la independencia, patria. padre de la patria, pero hay un Duarte poeta que desconocemos mucho, en la escuela no lo enseñan. No, yo lo supe tarde. Sí. Entonces como que hoy vamos a ver esa parte. Estamos a tiempo. Vamos a hablar un poquito de Duarte, también vamos a abordar un poquito el tema que ha enlutado a la sociedad dominicana, ese caso por intoxicación, que ha sido una tragedia nacional y de la cual tenemos que reflexionar un poquito para entender un poco qué pasa ahí y cómo nosotros solidarizarnos también con esa familia y esa gran pérdida. Sí mismo es, y además vamos a tener en la tarde de hoy al invitado Jonathan de Olio y vamos a estar conversando un poquito con él, sobre él y para ustedes. Claro que sí, en vísperas de nuestra actividad, ¿verdad? Que tenemos el día 31, que nosotros le vamos a estar diciendo todo esto más adelante. Bueno, pues iniciamos Espacio Biblioteca. Vamos a dar nuestra primera pausa para que entremos de lleno en todo el contenido que hemos preparado para ustedes. Ya volvemos con Espacio Biblioteca. El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclor dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes. Esto es Espacio Biblioteca. Cuán triste, largo y cansado, un angustiado camino, señala el ente divino al infeliz desterrado, ir por el mundo perdido a merecer su piedad, en profunda oscuridad el horizonte sumido. Qué triste es verlo pasar, tan apacible y sereno, y saber que allí en su seno es la mansión del pesar. El suelo dejar querido, de nuestra infancia testigo, sin columbrar a un amigo, de quien decir me despido. Pues cuando en la tempestad se ve perder la esperanza, estrellas en la mudanza, la nave de la amistad, y andar errabundo, sin encontrar el camino, el triste fin que el destino le depare aquí en el mundo, y recordar y gemir por no mirar a su lado algún objeto adorado, a quien, ¿te acuerdas? Decir, llegar a tierra extranjera, sin idea alguna ilusoria, sin porvenir y sin gloria,
sin penares ni bandera. Señores, Ese, profundo. ese es un poema que se marca en la independencia nacional, escrito justamente en el 1844, en el marco del destierro de Duarte. Ujú. Y es un poema que se enseña ya a nivel superior en literatura dominicana, porque es ese escenario que nos permite analizar un poco la intencionalidad de Duarte y ver las informaciones que él nos transmite a través de su esencia poética. Este poema refleja todo ese dolor, todo ese pesar, toda esa nostalgia, fruto de tener que dejar la tierra amada y tener que irse, y de hecho Duarte se fue y no regresó más. Pero se conoce de Duarte que no solamente, a pesar de que no estuvo aquí presencialmente, fue quien financió la independencia dominicana. O sea que reconocer a Duarte, promover sus ideales, hacerlo a través de su poesía, además de La cartera del proscrito, también hay otro poema que se llama Tristeza de la noche, que son esos dos poemas patrióticos en el marco de la independencia nacional. Y que considero, hay una estrofa de este poema que de manera personal creo que toca a esas personas que son inmigrantes, que por alguna u otra razón tienen quizás que salir de su país, irse a otro porque está pasando algo. Y la voy a volver a recitar esa parte porque a mí como que me llamó mucho la atención. Dice, llegar a tierra extranjera, sin idea alguna ilusoria, sin porvenir y sin gloria, sin penares ni bandera. O sea, el que se va de un país a otro va sin saber lo que se va a encontrar allá, sin saber qué le depara el futuro, sin saber si va a sufrir o si va a estar bien, si va a estar... No lo sabe. No, y además llega como un desconocido porque es sin porvenir, o sea, sin futuro Exactamente. claro, sin un destino como hacia dónde voy, después de tú haberte pasado toda tu intelectualidad y toda tu vida luchando por unos ideales, tener que irte a Hamburgo. Estamos hablando no, ni siquiera es un país cercano, estamos hablando desterrado a uno de los lugares más recónditos del mundo, o sea, para Europa, en medio de una embarcación, en medio de la oscuridad, en medio de la noche. De verdad que sí, que ese poema se nota que es de las entrañas de Duarte y que hay que promoverlo, hay que recitarlo y hay que inducir a los jóvenes a estudiar el tema, analizar la información que transmite la poesía y hacerlo de la voz del magnífico Juan Pablo Duarte. Así es, nosotros hablamos de esto, ya que estamos en el marco de la conmemoración, si así podemos decirle del natalicio de Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Que es mañana 26 de enero, y es 25, mañana es 26. Y que el lunes no hay trabajo. Y que maravilloso. Dios mío, Sí, porque como Dios no mío, es... pero eso es una cosa. Aquí yo veo los controles levantando la mano. Claro que sí. Bueno, no es que no queramos venir a trabajar, oye. No, nosotros no paramos de trabajar nunca. Este trabajo es un recreo para la casa. Claro que sí. Entonces, es 26, pero el día no laborable, o sea, la conmemoración per se se cambia para el lunes 29 de enero, efectivamente. Así que hay que venir mañana normal, René. Gracias. Este poema, La cartera del proscrito, es considerado uno de los poemas más emblemáticos de Duarte. Es decir, uno de los poemas, o sea que hay más. A veces uno no sabe que Duarte tuvo tantos poemas, tanto atribuidos a él como algunos que realmente sabemos que él lo escribió, pero que no lo tiene como autor específicamente. O sea que él creó más poemas. Y también hay algunos que son inclusive dedicados a un amor. No solamente al amor de la patria, claro que sí. Y es uno de los más emblemáticos. Exacto. Claro, con sensibilidad, con sentimientos. Y el tema principal de la poesía siempre ha sido eso, siempre ha sido el sentimiento, el amor, aunque en este caso su sentimiento es por la patria, ¿verdad? Por la independencia per se, pero también pudo haber escrito para más cosas. Este poema habla del compromiso con la libertad y la justicia específicamente. Y que para mí es muy interesante también la parte no solo de la trinitaria, sino de la filantrópica. O sea, para mí era magnífico cómo Duarte, a través de esas obras y los demás compañeros, reflejaban todo eso que querían hacer, todo eso que querían
enseñar a la sociedad a través de obras. Para eso se necesita también escribir, para eso se necesita tener mucha creatividad, porque si no, señores, mírenme, no se lleva a cabo. Entonces, Claro. como que esa parte también es muy, muy bonita. Algo también muy específico de Duarte, que para mí es muy poético, es el juramento trinitario. Ay, sí. Totalmente. En nombre uno de la lo- santísima, justísima, indivisible Trinidad de Dios omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, operar con mis personas, bienes sabidos y por haber, a la separación definitiva del gobierno haitiano. Ya no me acuerdo. Eso. Ay, Dios mío, pero muy No, bien. para el profe no nada más son los himnos que él se No. sabe. No, pero Él veo se sabe que aquí también el estamos en una- juramento. Dime tú, Sí. este color siempre lo necesitaban para la hora del 27. Ay. Tú sabes que además de la cartera del proscrito, de romance o tristeza de la noche, hay otros poemas también muy reconocidos como Unidad de las Razas, como otro que le escribió a Pedro Santana, otro que se llama Súplica, otro que se llama Desconsuelo. Y hay, además de eso, un Duarte romántico y se puede apreciar esa sensibilidad estética de Duarte a través de la obra de la colección Emilio Rodríguez de Morici del 1962. Justamente se llama así, Duarte Romántico, y está disponible en la Academia Dominicana de la Historia. Muy O sea que interesante. los que quieran conocer a profundidad a Duarte, estudiarlo, analizarlo y profundizar en su narrativa poética, pues lo puede hacer a través de estos recursos que además están disponibles en la Biblioteca Juan Bosch. Eso le iba a decir, que también pueden entrar al catálogo, claro que sí, de la Biblioteca claro. Juan Bosch en línea y poner ahí Juan Pablo Duarte, y ahí van a encontrar obras. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de algunos libros y obras que tenemos, no solamente de lo que él hizo, sino también cómo otros autores lo ven, porque siempre debemos buscar referencias de nuestro líder independentista. Y para esas personas que no saben dónde está la biblioteca Juan Bosch, ¿dónde se ubica esa biblioteca? A ver. ¿Cómo que no saben? Todo el mundo No, porque sabe, René. hay gente Claro que quizás no sí. sabe y dice, pero yo quiero ir, pero yo no sé dónde que está la biblioteca y yo no sé coger Uber, yo no sé coger un motor. ¿Cómo yo En llego Uber allá? está, bueno, depende de dónde venga, pero está en Santo Domingo, Avenida César Nicolás Penson. Y eso, señor, está súper fácil de llegar. Usted entra a Google, pone Biblioteca Juan Bosch y le va a decir cómo llegar, a qué hora está abierto y todo. También en Instagram, @Biblioteca Juan Bosch. Bueno, muy bien. Pues vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a hacer otra pequeña pausa y de inmediato regresamos. Ya volvemos con Espacio Biblioteca. Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí. Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables. Contra los talibanes y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes. En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde. El otro día puso a Urias, a Pichel, tú te quedas, pero ¿y este invento? Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente. Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad. Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado, en Radio Funglode, te invitamos a un paseo por el Caribe. Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables. Caribe Somos, con Delia Blanco. En las artes, digamos, dramáticas. Sí. Les arts vivants. Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones. Déjate en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando. Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música, y Johnny Ventura era el patriarca. Estudiaba con la deliberada intención de ser
el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow. Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode. Esto es Espacio Biblioteca. Regresamos a Espacio Biblioteca, siempre muy agradecidos de las personas que apoyan las diferentes iniciativas que estamos tratando de impulsar desde la Biblioteca Juan Bosch. Siempre de lo que se trata es de promover el libro y la lectura, de acercarnos al conocimiento cada vez más y hacerlo de la mano de personas que se dedican a estudiar la vida, a escribir, a reflexionar, a meditar y hacerlo de cara a los temas de actualidad. En el día de hoy contamos con un invitado muy especial, Jonathan de Olio Ramos, bienvenido. Un aplauso para Jonathan, claro, una cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gran placer y agradezco la invitación de este espacio Biblioteca. Bueno, un tema que me apasiona aquí en Radio Funglode para compartir con todos los que cada semana escuchan y ven también este programa. Entonces, estoy a sus órdenes para compartir, como yo digo, compartir saberes. Claro que sí. Yo pensaba que él iba a decir asustado y era a sus órdenes. Bueno, asustado es difícil. Ya veo. ¿Y cómo estás? O sea, cuéntanos de ti a personas que, por ejemplo, vamos a suponer que una persona te escucha por primera vez, que no tiene idea de quién tú eres, pero que quiere venir a disfrutar de la actividad que tenemos el día 31. Entonces, háblanos de ti. ¿Quién es Jonathan, verdad? ¿Cuáles fueron sus principios, sus inicios? ¿Cuáles son sus, no capacidades, sino los estudios realizados? Ya que nosotros tenemos una biografía aquí, pero haces tantas cosas que nos gustaría pues saber qué es lo que más te apasiona, cuáles son tus proyectos de vida. Bueno, Jonathan de Olio Ramos es un joven de 37 años de edad. Nací aquí en Santo Domingo, muy cerca de aquí, en la maternidad La Altagracia. Viví hasta los 15 años en varios sectores de la zona norte de aquí del Distrito Nacional. Yo vengo de los barrios. Un ejemplo de que de los barrios, no importa el nivel, se puede llegar, se puede lograr, se puede avanzar, se puede estudiar. Nací en esos espacios, viví con mis abuelos, estudié mis primeros estudios, los estudios primarios los estudié en el Colegio Santo Domingo. Ahí comenzó mi vocación por la lectura, por escribir, vinculado a muchos proyectos, incluso que tienen el nombre de aquí, del proyecto macro, que es la Biblioteca Juan Bosch. Por ejemplo, yo conocí a Juan Bosch a los 9 años, porque en el colegio que yo estudié hacían una feria, unos concursos literarios, y yo gané un concurso. Cuando venía de camino estaba como recordando todo eso. Qué bueno que lo recordaste. Y entonces, por ejemplo, me llegó a la mente que todavía yo tengo ese trabajo, el ensayo que yo hice sobre Gregorio Luperón. Entonces ese ensayo ganó el primer lugar. Uno de los premios era conocer y visitar al profesor Juan Bosch. Entonces yo tengo en mi biblioteca varias de las obras de él dedicadas a mí. Y a partir de ahí entonces yo me enamoré de ese pensamiento de Juan Bosch, de escribir, de leer. Señores, en el año 2000 yo escribí en la sección Los Lectores Opinan del periódico El Nacional, cuando no había redes sociales ni nada, un artículo. Y lo llevé, bueno, siempre con la mentoría de una maestra que ya falleció, que es una de las que forma parte de mi vida en todo esto. Me llevaba a excursiones, me llevaba a visitar la ciudad colonial, me recomendaba libros, me decía, siempre que hay una feria tiene que comprar una obra vinculada a la persona que está dedicada. Lee esto. ¿Qué significa? O sea, toda esa cuestión. Entonces,
me fui vinculando a todo eso y como le dije, y no quieran ustedes saber el título de ese artículo y que luego, bueno, escribí otro que en ese tiempo tú escribías a mano y llevaba eso en un sobre ahí al periódico y entonces ellos lo evaluaban y lo publicaban y demás. Que es mucho decir en ese tiempo, claro. Exactamente, entonces a partir de ahí, bueno, sigo avanzando, me dedico, participo en los movimientos comunitarios y sociales y culturales del sector Las Cañitas, que ahí yo viví hasta los 15 años, luego también viví en Gualey. Ya en el bachillerato estudié en el Instituto Politécnico Parroquial Santa Ana. Hay que decir que en el Colegio Santo Domingo estudié a través de una beca por mis méritos académicos y también que estuve siempre vinculado al sector religioso, era de las parroquias. A los 14 años viajé a Brasil con un sacerdote español a un evento de jóvenes vinculado a la cultura popular. A partir de ahí entonces abre en mi vida otra dimensión del tema de la cultura, del estudio de la religiosidad popular, ya desde ese tiempo, porque en tercero del bachillerato, en una materia para un trabajo final, yo preparé un altar. Y ese altar entonces logré incluso que me exoneraran la materia, porque yo venía de vivir en un hogar de mis abuelos paternos, que eran de San Juan de la Maguana, y en mi casa yo siempre, incluso en lo que escribo, tengo varias columnas en algunos medios, siempre planteo que mi casa, mi hogar, mis abuelos fueron mi gran universidad. Perfecto. Donde aprendí tanto, donde conocí, donde me iba a esos, al pasado, a lo que ellos vivían, a lo que ellos decían, porque en mi casa se reunían de noche a hablar de costumbre, de tradiciones, entonces, de cuentos. Podemos decir que esa vena cultural viene entonces de tus padres. O sea, veo que tú eres investigador o una licenciatura en Ciencias Sociales y Antropología y también en formación en Periodismo Cultural. Así es. Y eres representante de cultura donde vivías. ¿Cómo crees que se está llevando a cabo el trabajo cultural en los barrios de República Dominicana, según tu experiencia y según lo que has visto? Fíjate, yo fui parte del último grupo de jóvenes que pertenecimos a un grupo cultural, quizás de lo más importante aquí en la ciudad capital, específicamente en la zona norte, que se llamó Agrucudegua, desde donde han salido una cantidad de hombres y mujeres vinculados a la cultura, al folclore, a los ballets folclóricos, a la gestión cultural, al trabajo popular. Eso está en Gualey, entre Gualey y el en Sánchez Paella. Esos tiempos cambiaron porque yo siempre lo digo, las políticas culturales de la República Dominicana hay que redimensionarlas y hay que comenzar desde los sectores. Así es. Son muy pocos los sectores que tú encuentras que tienen casas de cultura, centros culturales muy propios como se concibía en los 90, a principios de los 2000, con esos programas de integración vinculados a las iglesias que tienen un componente muy importante también, sí. Y vinculado a las comunidades, las juntas de vecinos, los clubes de amas de casa y demás. Yo te digo porque vengo de todo eso. Claro. En el Politécnico donde yo estudié había una vinculación de los sectores culturales con el centro educativo. Entonces, ¿qué evita eso? Bueno, que baja la delincuencia, que los jóvenes están vinculados a todos esos proyectos, las iglesias y demás. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte cultural en los barrios, en los pueblos, sectores, campos, está muy pobre y hay que crear políticas vinculadas a todo eso, sobre todo cuando uno ha tenido la oportunidad de viajar y conocer experiencias de otros países donde lo cultural es lo fundamental en el quehacer, en el día a día de los sectores, de las comunidades. Es así.
A propósito, wow, me da muchísimo gusto y mientras estabas conversando compartiendo tu crecimiento y tu experiencia de vida, me regocijaba porque qué bueno que siempre hay una maestra que inyecta ese amor y esa vocación por la educación en sentido general y esos abuelos que también tienen ese rol clave de inculcarnos tradiciones y de mostrarnos cómo se vivía en otros tiempos y demás. A propósito de tu presencia aquí en Espacio Biblioteca, en el marco de un conversatorio, una tertulia que tendremos para tratar este libro, si me lo prestas un minuto, Cofradías Dominicanas del Espíritu Santo. ¿Sobre qué trata Cofradías Dominicanas del Espíritu Santo? ¿Cuál es digamos que el tema central de esta obra creativa? Bueno, Cofradías Dominicanas del Espíritu Santo es un proceso de investigación de varios años, entre 6 y 8 años, que yo me dediqué, bueno, como investigador a trabajar esa temática que aunque ya aquí otros investigadores de renombre, muchos han trabajado el tema, yo quise ampliarlo y darle una dimensión que a mí me caracteriza como investigador y escritor de temas culturales, que es trabajar lo que se ha hecho, entonces vincularlo con lo que hay, porque eso también en el país, en materia cultural, folclórica, antropológica, está haciendo mucha falta. Aquí se está escribiendo y aquí se está investigando muy poco lo actual. Cómo han cambiado los procesos, las manifestaciones, las celebraciones. Entonces hay una generación que no conoce eso. Claro. O lo ve muy ambiguo y demás. Entonces, Cofradías es un proyecto que tiene que ver con una investigación de 4 cofradías dominicanas vinculada a la celebración del Espíritu Santo, que es una de las manifestaciones más importantes en el país porque la encontramos en toda la geografía nacional. Bueno, conocemos lo que estamos vinculados y otros que no. La dimensión, por ejemplo, de la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de Villamella, que son un patrimonio cultural declarado por la UNESCO, todo lo que está vinculado a la zona de Villamella y demás, pero también hay otras cofradías. Entonces, ¿cuál era mi interés? Dar a conocer la importancia y el valor, decimos en antropología, poner en valor, visibilizar esas cofradías. Entonces tenemos, por ejemplo, en el libro hablamos de una cofradía quizás de la más importante y la más antigua, que es la Cofradía del Espíritu Santo en Cotuí, que tiene toda una historia. Y ahí entonces yo voy detallando cuándo se crea, quién la crea, los procesos que han pasado, los personajes, los símbolos, la ritualidad, el tema de la música, la instrumentación y todo lo que se da ahí. Me he dado cuenta, bueno, yo viví en Cotuí un tiempo y ellos son muy culturales. Sí. Y pareciera muy que religiosos. no, pero son muy culturales, muy religiosos y muy de su país. Así. Contrario a la capital, o sea, contrario a Santo Domingo, que si tú no buscas dónde es que está lo cultural, aún cuando el Ministerio de Cultura está aquí, uno no encuentra como que uno tiene que codearse de ese tipo de gente para tú poder llegar a ese espacio cultural. Pero como en los campos son más fieles a la cultura dominicana, he visto. Así es. Bueno, entonces ahí también trabajamos otra cofradía que tiene un componente desde el punto de vista cultural y religioso importante y que también me toca a mí porque mis abuelos pertenecían a esa cofradía, que es la Cofradía del Espíritu Santo en el Batey, en San Juan de la Maguana, la Cofradía del Santico del Batey. Mis abuelos fueron parte de esa cofradía que se formó en los procesos del cimarronaje que se dieron en toda esa zona, que ustedes saben que eran zonas donde se crearon los manieles, que fueron espacios donde los negros y negras esclavizados y esclavizadas huyeron y entonces se fueron a las montañas a crear convivencia, a convivir ahí un poco, vamos a decir, en una semilibertad, y ahí entonces se fueron creando todas esas manifestaciones culturales. Porque aquí, por ejemplo, la gente dice, ¿por qué dicen, por ejemplo, a San Miguel le dicen Belié? Es porque hay una sincretización
en todo lo que tiene que ver con la manifestación y lo que se le llama la religiosidad popular. Ahora acabamos de celebrar la Altagracia en Higüey, en las iglesias. Pero mucha gente no sabe, Sí. exacto, quién fue específicamente, cuál es su historia. Exacto, pero si tú te vas a los barrios, Todo el el día mundo. de la Altagracia se toca palo. Se toca palo, se hace un altar, se hace una velación. Esa es la riqueza de ese sincretismo, que el sincretismo es la vinculación de esas tres culturas, la cultura indígena, la cultura española, la cultura africana y todos esos elementos que han ido llegando, y entonces se da lo que es lo criollo. ¿Cómo celebramos? Mientras en la iglesia el padre está dando la misa, afuera se toca palo, se baila, se bebe romo, se come, se disfruta, y entonces esa es la diversidad y la riqueza. Todo eso yo lo voy tocando en este trabajo de cofradía. Bueno, y hay otra cofradía que no es tan antigua, que es la cofradía en Elías Piña, en Comendador, una cofradía que también tiene una historia bellísima. Que yo trabajo ahí, hay un tema importante, por ejemplo, el papel de la mujer. El papel de la mujer en las cofradías, el desarrollo de la mujer, la importancia que tiene, las funciones. Aquí conocemos grandes mujeres en la historia dominicana en otras temáticas, pero en tema de la religiosidad popular hay grandes mujeres que se han destacado y que todavía siguen vigentes en el país. ¿Quién no conoce, por ejemplo, a Enerolisa Núñez? La voz más alta de la salve. ¿O no recuerdan ustedes a la reverenda Petronila Catalino con esa salve, Ae Paloma? O sea, todo ese tipo de cosas yo la voy trabajando, y es para que las nuevas generaciones sobre todo conozcan la importancia que tienen estas manifestaciones. Aunque hay gente que me dice, pero ¿y esos temas? ¿Y esos artículos que tú escribes? ¿Y de dónde tú sacas? O sea, yo, por ejemplo, tengo una columna que sale todos los domingos en el periódico Acento, y bueno, y trabajo cosas ahí que la gente me dice, ¿dónde tú sacas tantas cosas? Todo eso lo tenemos ahí. Claro. No, pero además la gente también se acerca y mira, en tal lugar tú puedes investigar más, y mira este otro libro. Lo bueno de estos temas es que trabajarlo con un estudioso, no solamente de los fundamentos, sino también del pragmatismo, de cómo esto se contextualiza en las comunidades, es una forma muy interesante de entender esas teorías de estas informaciones de las que uno no está quizás muy conectada, pero con un realismo de qué está pasando aquí, de dónde usted puede ir y ver esa manifestación. Yo creo que ese es el gran aporte que le está haciendo esta obra de Jonathan de Oleo a la sociedad dominicana y sobre todo a nivel internacional, para que podamos transmitir y que se pueda dar a conocer lo que es la identidad, ese sincretismo religioso de la República Dominicana, que es parte de nuestra identidad nacional. Y yo digo también que lo grandioso de lo que habla Jonathan está en que él ha estado en contacto con eso. O sea, hay una gran diferencia en cuando tú te pones a investigar, te pones a conocer sin estar en contacto, a cuando tú has estado ahí presente, a cuando tú has visto todo eso. Por ejemplo, yo soy de San Juan de la Maguana también, y yo, la tocada de palo para mí son una cosa muy natural. Para otras personas no lo es. O sea, como que el estar en contacto muchas veces con esa cultura es lo que te hace diferente. Hay muchas cosas que la gente no le entiende. No es lo mismo investigar que vivirlo. Eso sí, es verdad. Jonathan, me hace ruido la palabra cofradías, porque quizás nosotros aquí podemos entenderla, pero hay personas que están escuchando, que nos van a ver, que quizás no pueden comprender bien el contexto por ese término. ¿Qué es una cofradía, específicamente de lo que tú hablas? Así es, bueno, las cofradías tienen un origen desde la colonia, fueron espacios o agrupaciones religiosas, en un principio vinculadas a la Iglesia Católica, que todavía existen cantidades de cofradías, pero netamente eclesial, sacra de la Iglesia. Son como congregaciones. Congregaciones, son Grupos. agrupaciones, vamos a decir. Pero en el caso de cuando se habla de cofradías en el país, ya están más vinculadas al tema de la religiosidad popular.
tenemos cantidad de la Virgen de Altagracia, la de la Mercedes. Ok. Entonces, ¿qué ocurría? Para que un negro esclavizado pudiese formar parte de una cofradía, tenía primero que bautizarse al catolicismo. Incluso cuando era bautizado, los cronistas establecen que le cambiaban el nombre, porque ellos se ponían un nombre. Tú, por ejemplo, ¿cuál es el nombre? Fulano Mandinga, porque era de la tribu de los Mandingas. Ok. Porque cuando ellos venían a estas tierras, ellos perdían su identidad. Entonces, por eso vemos que fulano se llamó así. Entonces, esa es la importancia de la cofradía. Eran espacios culturales, eran espacios también que tenían una función y tienen una función social, porque la cofradía no solo están vinculada a esta celebración. Aquí, por ejemplo, en la obra yo hablo de todo todo lo que significa la ritualidad, el tema, por ejemplo, de los mortuorios, la muerte, cuando muere un cofrade es una persona que pertenece a la cofradía. La muerte en Villamella, señores, es diferente a como es la muerte en cualquier parte del país o del mundo. En cuanto a la celebración, a la ritualidad, a la simbología, a lo que se hace. Entonces, todo eso son fenómenos de estudio. Por ejemplo, allá, por ejemplo, en Villamella, cuando una persona fallece vinculado a la cofradía, conocemos que se hacen los 9 días y luego el último día, pero entonces se toca atabal, se toca un palo que le llaman palo de muerto y se hace algo que se llama un túmulo, un altar grande con toda una parafernaria que si lo ve cualquier artista dice eso es una instalación. Yeah. Entonces hay todo un proceso que se hace al año, que se hace a los 3 años, lo que le llaman los bancos, que el tema de banco es un término africano donde se despide el muerto y se entrega ya a Calunga, que Calunga es el dios de la vida y de la muerte. Así se llama mi columna en el periódico Acento pero una Calunga. novela que yo quiero leer. Exacto, o sea, es importantísimo el trabajo, como le decía, porque aunque ya otros investigadores han trabajado la temática, yo lo trabajo de una dimensión incluso más clara. Y cuando decía, la gente de fuera se interesa, mira, el libro está en Amazon y la cantidad de gente que lo han comprado de diferentes países del mundo y no tiene tanto que fue publicado es mucha. Yo trabajo en una universidad internacional y cuando hablo del libro, la gente se interesa porque conoce. Claro. Señores, a veces el extranjero conoce más eso iba a decir. Lo nuestro. Es así. No, porque uno regularmente se circunscribe como a lo que a ti te interesa y no es capaz como de abrir un poco la mente a toda esa dinámica y a esas dimensiones distintas que de hecho cada pueblo tiene una perspectiva distinta y una celebración diferente y eso yo creo que es lo que nos ayuda a fomentar la diversidad. Creo que hemos llegado, vamos a dejar un poco para la actividad que va a ser el próximo 31 de enero, si Dios quiere, a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Juan Bosch. Presencial. Vamos a compartir más de cerca toda esa experiencia, todo ese trabajo, toda esa investigación y sobre todo todas esas vivencias. Jonathan es joven, pero él habla con la capacidad de un abuelito. No, pero muy bien. Jonathan, muchísimas gracias por estar aquí en Espacio Biblioteca. Vamos a hacer nuestra última pausa para que cuando regresemos pues podamos concluir. Ya volvemos con Espacio Biblioteca. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde. El otro día puso a Urias, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento? Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente. Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad. Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe. Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables. Caribe Somos, con Delia Blanco. En las artes,
digamos, dramática. Sí. Les arts vivants. Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglod. Esto es Espacio Biblioteca. Regresamos a Espacio Biblioteca y no queremos concluir este programa sin hablar, sin hacer una reflexión o sin al menos solidarizarnos con esta tragedia que ha impactado a la sociedad dominicana y que ha trascendido los litorales nacionales. Se trata de la muerte por intoxicación, de prácticamente la destrucción de una familia completa, una madre, su infante de 2 meses, la nana, el padre que también resultó intoxicado y que todavía está en un estado crítico, un niño también fruto de una, digamos que una irresponsabilidad en sentido macro, pero yo no quisiera emitir un juicio de, una opinión, un juicio de valor o juzgar una situación particular, solamente quiero hacer un llamado de atención a nuestro rol como ciudadanos, a nuestro compromiso social de ser responsables con el manejo de la convivencia. Todos tenemos derechos a cuidarnos de plagas, a cuidarnos de situaciones, a resguardar nuestra seguridad, pero también tenemos que ser responsables con el uso de los productos químicos, con el uso con el vivir en una comunidad, y es a lo que quiero llamar la atención. No podemos fumigar ningún lugar sin emitir una voz de alerta, de manera que todos los que están en ese espacio pues puedan resguardarse también. Regularmente mandamos a fumigar y nos vamos de fin de semana, nos vamos para algún lugar y dejamos nuestra casa cerrada, pero el oxígeno es de todos y el oxígeno se mueve a través de cada endija que hay en cualquier espacio. De manera que un bien público como es el oxígeno, cuando se impregna de una sustancia nociva, afecta a todo el alrededor. Entonces, básicamente lo que de manera particular, y sé que mis compañeros de este espacio también van a emitir su propia voz, pero no quería quedarme en silencio porque somos corresponsables de cada acción que tomemos en nuestro hogar y somos corresponsables de nuestro rol social en el entorno en el que nos desempeñemos. Dar un abrazo cálido, caluroso y afectuoso a esa familia y solo orar para que Dios de alguna manera pueda abrigar esas pérdidas tan terribles que han tenido en estos días. Yo digo también que esto debe llamar a la atención de nosotros y enseñarnos que tenemos que recurrir siempre a los profesionales, porque muchas veces queremos hacer el trabajo nosotros por ahorrarnos dinero o por alguna otra razón, pero siempre, señores, debemos acudir a los profesionales. Si usted no es profesional en esa área, en algo tan peligroso, no lo haga. No lo haga porque puede causar una tragedia fatal como esta. Entonces yo considero que esto debería ir aquí a la mente de cada uno de nosotros y decir, no, la próxima vez que vayamos a hacer algo que ponga en riesgo quizás la vida de otras personas, vamos a recurrir a los profesionales, porque quizás usted algo sencillo en la casa lo puede hacer, pero hay cosas que se salen de nuestras manos que no podemos si no tenemos el conocimiento. Entonces, a veces queremos hacer un bien, pero causamos un mal mayor del que había, como pasó en esta ocasión. El producto utilizado, fosfín de aluminio, es altamente tóxico y se esparce por las tuberías, como usted mencionaba. Entonces, debemos de pensar en que a veces nosotros mismos caemos en el error de automedicarnos, de hacer cosas sin consultarlo con los profesionales, que para eso están, como dice mi amigo René. En este caso sí hubo una alerta, sí se explicó que la cantidad que se utilizó era extremadamente desproporcionada. Sí. Y aún así se hizo. Aparte de esto, bebé, o sea, donde hay niños, dos niños
o ancianos también, que son personas que de una manera u otra son más vulnerables a esto. Debemos de pensar bien, y que se dice que la cantidad que se utilizó es muy elevada, pero que si hubiese usado menos, aún así, debieron haber abandonado la casa durante el fin de semana, por lo menos 2 o 3 días, para que esto pueda estabilizarse y que puedan regresar, que cuando ha pasado así no llega a estas circunstancias. Bueno, pues dicho esto, agradecer sinceramente a nuestro invitado, Jonathan, gracias por este tiempo especial para compartir estas cofradías dominicanas del Espíritu Santo, invitarlos a que puedan participar en nuestra actividad el próximo 31, si Dios quiere. Y nada, desearles buen provecho, buen resto del día y que puedan ser felices, siempre agradecidos de Dios, pero que también podamos ser responsables de nuestro desempeño como ciudadanos de la República Dominicana. Señores. Así es. Hasta el próximo jueves. Nos vemos. Con ustedes estuvo René Guzmán, Ruth Vera y Aida Montero. Feliz resto del día. Hasta luego. Radio Funglode presentó Espacio Biblioteca.